En esta mañana vamos a meditar sobre un texto. El título de la predicación es El peligro del orgullo. ¿Cuándo nació? ¿Cómo nos afecta? Y sobre todo, si tiene solución. Y en el texto que vamos a meditar en esta mañana se encuentra, para todos aquellos que queréis acompañarme, en Génesis 3:5. Si buscáis en vuestras Biblias, Génesis 3:5 dice de tal manera así: pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. En la década de los 80, un autor cristiano que se llamó Jerry Bridges publicó un libro con un título muy sugestivo. Decía: pecados respetables. Confrontemos esos pecados que toleramos. Allí aparecían palabras como ansiedad, envidia y orgullo. Y la propuesta del autor era diferenciarlos de los pecados escandalosos: adulterio, robo, asesinato y todos estos pecados que generalmente suscitan la rápida condena de las personas, de aquellos que no llaman tanto la atención y que generalmente son tolerados por la Iglesia y la sociedad. 30 años después, lo interesante es que, a excepción de ciertos círculos cristianos, casi ya no se hablan de esos pecados, y que algunos de los pecados, entre comillas, respetables, hoy son promovidos por una sociedad que pareciera haber perdido su brújula moral. Adulterio. Es que para ser feliz hay que probarlo todo. Hay que probar alguna cosa buena para valorar lo que tenemos. ¿Robar? Si es que todo el mundo roba. Y además soy tan inteligente que rara vez me van a pillar. Falsos testimonios. Si tengo que hundir a quien sea para yo estar arriba, pues ahí queda eso. Tengo que protegerme al precio que sea y caiga quien caiga. Todo parecería que está justificado, sobre todo cuando me toca a mí de cerca. En esta mañana vamos a meditar en uno de estos, entre comillas, pecados respetables, que hoy parecieran ser parte esencial de la cultura que nos rodea y que se presenta de varias maneras. Es el llamado el orgullo. A la luz de la experiencia de Adán, repasaremos el relato de la aparición del orgullo en este mundo y los penosos efectos que tuvo que enfrentar Adán y que continuamos experimentando nosotros cuando cedemos a su influencia. Efecto número 1. Cuestionamiento de la bondad y la sabiduría del gobierno divino. Agustín de Hipona, que es un renombrado teólogo del siglo XV, señaló que el orgullo es un intento de reemplazar a Dios como el centro de la existencia humana. Y al reemplazar la confianza en Dios por una total dependencia en mis propias capacidades, cometemos una especie de idolatría. Y en vista de que no fuimos diseñados para ser el centro de nuestra propia existencia, una vez que nos deidificamos a nosotros mismos, nuestras vidas se desordenan por completo. Cuando volvemos al relato bíblico de la entrada del pecado al planeta Tierra, en Génesis 3, del 1 al 6, descubrimos que la invitación a ceder ante el orgullo fue una parte esencial en la tentación que Satanás provocó a Eva. En los versículos 4 y 5 leemos las siguientes palabras expresadas por Satanás mientras se camuflaba detrás de la apariencia de una serpiente. Génesis, los versículos 4 y 5, hemos dicho Génesis 3. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer:
ciertamente no moriréis. Es que Dios sabe que el día que comáis de este fruto, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Claramente se observa que el corazón de la tentación con la que el diablo le presenta a Eva está el ofrecimiento de llegar a ser como Dios, es decir, el dueño de su propio destino. Seré capaz de experimentar por mí mismo y luego decidir, sin sujeción alguna, la ley superior de lo que es bueno y de lo que es malo. Si observamos hoy con atención, es fácil darse cuenta que esto es exactamente la clase de pensamiento que promueve la cultura contemporánea que nos invade por doquier. Esa cultura que algunos han denominado la cultura del siglo XXI. Y el mensaje que se repite de manera incesante es: si te gusta, hazlo. Varios estudiosos sociales señalan que el mundo occidental estamos frente a la generación más narcisista de la historia. Jean Twigg ha dedicado varios años a analizar esta tendencia y como resultado en estos últimos años ha publicado 2 libros. Uno se titula La epidemia narcisista y el otro La generación del yo. Pero, ¿qué caracteriza a los que se identifican con esta generación? Tener una sensación de superioridad irracionable. Yo primero, yo segundo y si sobra algo, para mí. Necesitar constantemente la admiración de los demás. Redes sociales, no solo lo que hago, que está guay, sino que lo comparto para ver cuántos likes o cuántos me gusta recibo. El pecado lleva a la perdición. ¿Alguno conoce alguna noticia que salió que fue relevante de un chico muere atropellado por un tren haciéndose un like, una foto, un selfie para ver cuán cerca estaba del tren? Estuvo tan cerca que el tren se lo llevó para adelante. Aparece debajo de un barranco una chica haciéndose un selfie en la punta de la piedra que más sobresalía. Tanto sobresalía, que la última foto se la hicieron cuando estaba estrellada. Unos chicos sufren el ataque de un león haciéndose una foto con él para ver cuán cerca podían estar. Pienso yo que se imaginarían que eran Daniel, ¿no? Digo yo. Pues el león les atacó. Otra característica: sentir que merecen privilegios y un trato especial. Valórame por lo que soy, que parece que no te enteras, aunque ya nadie se dé cuenta, solamente yo. Y lo más de todo, esperar que se reconozca mi superioridad, incluso sin haber logrado nada. Yo valgo más que todos vosotros. Efecto número 2. Búsqueda de soluciones humanas mientras se huye de Dios. Una vez que Eva y Adán cedieron a la tentación del orgullo, el gobierno de Dios es puesto de lado y los seres humanos empiezan a tomar decisiones de manera independiente. El relato bíblico señala que luego de desobedecer las instrucciones divinas, la primera pareja percibió su desnudez, es decir, cambiaron la manera como se veían a sí mismos. Génesis 3:7 dice: y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, e inmediatamente tuvieron que buscar una solución humana para la situación en la que se encontraban. Cosieron pues hoja de higuera y se hicieron delantales.
Una vez que el ser humano rechaza a Dios como el centro de su existencia, entonces egocéntricamente procura controlar la realidad, su realidad, y tomar la rienda de su propio destino. Pero entonces suceden cambios dramáticos. Un sentimiento de inseguridad invade su vida. En vez de depender de la provisión divina, soy capaz de solucionar mis propios problemas, ahora tienen que buscar la manera de satisfacer sus propias necesidades. Y es así como el texto bíblico lo sugiere, cuando nos dice que tuvieron que vestirse con hojas. ¿Y cuánto pensáis que le duraría ese vestido? ¿Una temporada? ¿O hasta que llegara otoño y las hojas se cayeran? Las soluciones humanas siempre son temporales y limitadas. Las hojas se secaron. Mis soluciones sin Dios no dejan de ser soluciones temporales. Este es un efecto interesante. Terry Cooper, en su obra Pecado, Orgullo y Autoaceptación, menciona que existen estudios en el campo de la psicología que sugiere que el orgullo y el autodesprecio son los dos lados del mismo proceso. Es decir, que por detrás de las aptitudes de orgullo, autosuficiencia e incluso prepotencia, se esconde un sentimiento de autoestima muy bajo. Génesis 3:8 señala que el sendero del orgullo, además de incluir sentimientos de vergüenza, va acompañado también del miedo que resulta de tratar de escapar de la amorosa presencia de Dios. Y leemos en el versículo 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y se escondieron el hombre y su mujer de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Vamos a escondernos? ¿Vamos a apartarnos de Dios porque no lo necesitamos? Cuidado si ese pensamiento está en alguna de vuestras cabezas. Efecto número 3. Ruptura de las relaciones humanas y aislamiento. Como se ha visto hasta aquí, una vez que el ser humano se rebela contra el gobierno divino, su visión de sí mismo se distorsiona y tiende a cubrir su frágil situación a través de soluciones humanas que demuestran ser siempre insuficientes. Mientras lucha por su subsistencia, debe lidiar también con sentimientos de temor que resultan de su separación de Dios. El texto bíblico sugiere que una vez que el hombre le da la espalda a Dios, también pierde la capacidad de construir relaciones saludables con otras personas. Esto no es difícil de entender si recordamos que Dios es la única fuente de amor verdadero y nos recuerda en un texto de la Biblia. ¿Sabéis? Había una canción que escuchábamos en la escuela sabática que decía: yo canto muy mal, aquí la bendecida por la voz es mi mujer, pero yo estoy deseando llegar a Tierra Nueva por poder cantar bien, ¿vale? En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, ¿os suena esa canción? Dios es amor. Gracias, ese también venía a la escuela sabática conmigo. Y nuestras maestras nos enseñaban esa canción en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Dios es amor. Por eso, los que aman a Dios son capaces también de amar a otras personas. ¿Recordáis lo que estudiamos en el trimestre pasado? Mateo 22, 37 al 39. A ver si lo recordáis. ¿Amarás a quién? No, a ver, voy a empezar otra vez la pregunta. ¿Amarás a quién? ¿Al Señor tu Dios qué? ¿Con toda tú? ¿Y con toda tú? ¿Y después? Muy bien. Sabía que habéis estudiado la escuela sabática. ¿Os dais cuenta? Si Dios forma parte de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra fuerza, amar a los demás va a ser lo más fácil del mundo. Por otro lado, el que se aparta de Dios está interesado exclusivamente en cuidarse de sí mismo y sus propios intereses, esa persona ya está equivocada. Siguiendo con el relato de Génesis, una vez que Adán fue confrontado por Dios,
luego de su desobediencia, lo primero que hace Adán es culpar ¿a quién? A Eva. ¿Por qué señala a tu mujer? Te he visto, ¿eh? Dice el texto de Génesis 3, 11 a 12. Y le preguntó Dios, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste, ella, mi compañera, ella me dio del árbol y yo comí. La respuesta de Adán llama la atención, pues el relato bíblico muestra que Eva sí fue engañada por la serpiente, pero Adán no. Él simplemente accedió a la invitación que le hizo Eva para comer del fruto prohibido por Dios. Sin embargo, al ser confrontado por Dios, lejos de asumir su propia responsabilidad, prefirió echar toda la culpa a Eva. Esta suele ser la manera convencional como actúan los que están bajo la influencia del orgullo. No están dispuestos a reconocer sus propios fallos. Siempre buscan la manera de hacer responsable al otro. Así van alejando a las personas de su alrededor, porque si nadie asume su responsabilidad, sino que busca la culpa del que tiene al lado, el que tiene al lado deja de estar a tu lado. No son capaces de construir relaciones saludables, pues se encierran en sí mismas y no están dispuestas a aceptar ideas o propuestas que difieran de las suyas. Y así siempre se encontrará alguien que tenga la culpa de lo que me pasa. Es que la mujer que me diste, es que la serpiente que me engañó, pero ¿y quién creó a la serpiente? Dios. Entonces, ¿quién tiene la culpa de todo? ¿Dios? La culpa es tuya y la culpa es mía. ¿Por qué Dios me manda esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Pero nunca nos damos cuenta que somos responsables de nuestras propias decisiones. ¿Quién obligó a Adán? ¿Quién obligó a Eva? ¿Quién te obliga a ti o me obliga a mí? A lo mejor el responsable de lo que me pasa soy yo mismo, cuando reniego a que Jesús sea quien dirija mi vida y me ayude en mis decisiones. Pero entonces, ¿dónde encontramos la solución? La solución para el problema del orgullo es tener a Jesús en nuestro corazón. Durante su ministerio terrenal, el tema central de la predicación de Jesús fue el reino de Dios. En palabras sencillas podría definirse el reino de Dios como el territorio donde Cristo Jesús reina y sus súbditos se gozan al cumplir su voluntad. En el Sermón del Monte Jesús invitó a sus seguidores a buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y se comprometió a suplir las necesidades de todos aquellos que están dispuestos a confiar en Él, obedeciendo fielmente su voluntad. ¿Cómo termina Mateo 6:33? Y todas las demás cosas, todo lo demás que necesite, no cualquier cosa, todas las demás cosas que necesite, yo me encargaré de dártelas. Pero busca primeramente a Dios y a su justicia. En otra ocasión, estableció con toda claridad que una condición esencial para ser sus discípulos consiste en negarse a sí mismo. En Lucas 6, 23, 24 leemos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda su vida por mi causa, la salvará. Y ahora quiero hacer mención a un miembro de la Iglesia al que le encanta el cine. Si tuviera que decir un nombre, seguro que todos lo conoceríais. No hay nadie que le guste más el cine que a nuestro hermano Juanfra. ¿Quién ha visto la película El último hombre? ¿No? Os la recomiendo. ¿La has visto? El último hombre
Es la historia de un adventista. Hasta el último hombre. Gracias, Rafa. Hasta el último hombre. Os lo recomiendo. Si no lo habéis visto, dejad la serie que estáis viendo, que me da igual, y ponérosla porque merece la pena. Hasta el último hombre. ¿Contra quién luchó el soldado Desmond II? ¿Contra quién luchó? Contra todos sus mandos. Capitanes, tenientes, generales. Contra todos luchó porque tenía un principio. La no violencia. Yo soy contrario a la violencia. Y combatió contra todos. No disparó ni una sola bala en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, cuenta la historia, y es verídica, que salvó a 75 personas en una isla de Okinawa. Recordadlo, hasta el último hombre. Se puede, cuando Dios forma parte de nuestra vida, se puede seguir adelante, siempre. Esta es la paradoja de todo descendiente de Adán, que todo descendiente de Adán debe enfrentar. Por un lado está la opción de vivir procurando salvarte a ti mismo. Este es el camino del orgullo, donde mi ego es el que controla mi voluntad. Sin embargo, la Biblia deja en claro que es el pecado el que en última instancia controlará nuestra vida. Y tal como vimos en la experiencia de Adán, solamente conseguimos distanciarnos de Dios desarrollando una visión equivocada de nosotros mismos. Si buscamos soluciones humanas, estas serán frágiles y solo conseguiremos, además, distanciarnos de nuestros hermanos que están a nuestro lado. Por otro lado, está la opción de seguir el ejemplo de un hombre conocido como el publicano. Este hombre humildemente reconoció su pecado y su incapacidad para salvarse a sí mismo. Tenemos la historia en Lucas 18 y en el versículo 13 dice que no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador». El relato bíblico concluye con la evaluación que Jesús realiza. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y concluimos. Debemos pedirle a Dios que nos libre del orgullo de nuestro propio corazón. De lo contrario, Él no podrá reinar en nuestra vida. Y en esta mañana, este tiene que ser nuestro llamado. ¿Estás dispuesto a humillarte delante de Dios para que Él pueda tomar el control de tu vida? ¿Estás dispuesto a dejarle que Él realice en ti su obra salvadora? Pues tú decides. Nadie lo hará por ti. Y sabed, nuestro carpintero particular está a la puerta de tu corazón llamando y te dice: esta noche quiero cenar contigo. ¿Me dejas entrar? Yo le voy a decir que sí. Y espero que eso también sea una realidad en vuestra vida. Amén.